Muy bien. Creo que ya está grabando, ¿no? Ya. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de Power BI, Power BI. Un poco para ver lo que hicimos en la primera sesión. En la primera sesión definimos algunos conceptos, como por ejemplo, qué es inteligencia empresarial o el famoso Business Intelligence. También vimos los conceptos como ETL, que es un proceso en donde definimos la extracción, la transformación y loads, que es la carga de datos, ¿no? También realizamos la instalación de Power BI. Todos debemos tenerlos instalados. Si nos vamos al escritorio, tenemos el icono de acceso rápido de Power BI. Seleccionamos y vamos a abrir. Hoy día vamos a hacer una clase bastante práctica. Esperamos que cargue. Ahí nos carga Power BI. Nos da la bienvenida. Cerramos, sin ningún problema. Y muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es referente a transformación y modelado de datos de Power BI. Voy a... Y ya está, por ejemplo. Muy bien. Entonces, como les decía, en la primera sesión trabajamos a este nivel, el nivel de extracción de datos, en donde nos conectamos a múltiples orígenes de base de datos, como por ejemplo Excel, nos conectamos a una base de datos SQL, a una base de datos Access. El día de hoy nos vamos a centrar en transformación de datos y una parte de lo que es modelado. En la parte de transformación de datos, vamos a ver una herramienta muy usada, no solo por Power Query, perdón, por Power BI, sino también es usada por Excel, por ejemplo, como es Power BI, ¿no? Power BI es una herramienta muy potente que utiliza que es utilizada por Microsoft, no solo en Power BI, sino en Excel, por ejemplo, también es muy usado. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos permite realizar este Power Query. Nos va a permitir filtrar filas, columnas, nos permite ordenar los datos, agregar columnas, cambiar datos, agrupar y resumir datos y también limpiar datos, lo que se llama transformación de datos. Luego vamos a ver un poco de modelado, vamos a ver algunos conceptos, pero nos vamos a centrar por ahora en lo que es la transformación de datos. Luego continuamos. Para eso vamos de frente al editor, a Power BI Desktop, nuestra aplicación, con la cual vamos a trabajar. Muy bien, entonces, una vez que abrimos Power BI, para repasar lo que hicimos en la primera sesión, siempre íbamos acá a lo que es obtener datos y pudimos observar una de las características de Power BI es que tiene bastantes orígenes de datos. Por ejemplo, teníamos archivos de Excel, archivos JSON, XML, lo que es Access y diferentes bases de datos. Creo que todos los gestores de datos, la mayoría está acá. Nos tomaría mucho tiempo verlas cada uno. Podemos filtrar, por ejemplo, si yo escribo algún archivo en específico, SQL, me filtra todas las opciones de SQL. Inclusive hay una base de datos MongoDB, ¿no? Que es muy conocida también. Entonces, nosotros lo que hicimos la clase pasada es, por ejemplo, vamos a Excel, le damos conectar y cargamos un archivo de Excel. Por ejemplo, esperamos que cargue, se está conectando y nos carga todas las hojas. Automáticamente, el asistente detecta las hojas que contiene el archivo de Excel y nosotros seleccionamos, por ejemplo, en este caso, categorías, que era una hoja. Yo puedo seleccionar productos, voy a seleccionar categorías y le damos en la opción cargar. Si le damos cargar, esperamos un momento y empezaba la carga de los datos. Esperamos un momento, termina de cargar y acá en la pestaña datos nos carga todas las columnas que tiene esa hoja. Por ejemplo, esta hoja tenía una categoría, descripción y el ID.
Teníamos las diferentes vistas que nos proporciona Power BI Desktop, como por ejemplo la vista de informe, que es por defecto, donde se muestra el lienzo, en donde nosotros vamos a diseñar nuestros objetos gráficos. Luego tenemos una vista de datos, en donde podíamos ver el contenido de esa tabla. Por ejemplo, teníamos el ID, la categoría y la descripción. Luego teníamos la vista del modelo, ¿no? En donde podíamos ver una estructura parecida a una tabla, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando entremos a modelado, lo vamos a ver un poco más tarde. Y acá entonces tenemos las tres vistas principales. Esto fue lo que hicimos la sesión pasada. Pero si nosotros nos damos cuenta, siempre nosotros vamos y lo que hacemos es cargar la información. Pero esta información puede que tenga archivos con errores, campos vacíos, nulos. Por eso existe una herramienta, Power Query, que nos permite modificar, cambiar estos datos de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo puedo venir acá, selecciono y puedo eliminar del modelo. Me dice, ¿desea eliminar? Sí. Y automáticamente se elimina. Yo nuevamente me voy a conectar a un archivo de Excel. Selecciono mi archivo con el que voy a trabajar y le doy abrir. Nuevamente me está cargando. Y por ejemplo, yo voy a seleccionar categorías. Voy a trabajar con categorías. Pero esta vez le voy a dar transformar datos. Si yo le doy transformar datos, se abre una ventana que es el editor de Power Query. Dentro de este editor es donde ustedes pueden hacer todas esas transformaciones. Como por ejemplo, podemos nosotros quitar columnas, modificar y mucho más. Vamos a ver alguna de las opciones. Acá tenemos, por ejemplo, la cinta de opciones. Tenemos, por ejemplo, por este lado el panel de consultas. Tenemos la configuración de consultas. Vamos a empezar por lo que son las consultas, por ejemplo. Automáticamente yo he jalado una consulta. Yo, por ejemplo, si es que realizo todos los cambios que hago acá, una vez que termino de hacer los cambios, yo puedo ir acá, cerrar, despliego esta opción y le digo cerrar y aplicar. Si le digo cerrar y aplicar, automáticamente él procesa los cambios. Y podemos, por ejemplo, nosotros, a ver, un momento, voy a admitir a todos. Ya, ahora sí. Ya está, a ver un momentito para poder admitir a sus compañeros. Ya, a ver. Entonces, nos cargó, le dimos cargar, pero nosotros podemos actualizar esos datos, sí, podemos volver a abrir esa vista de Power Query. Por ejemplo, perdón, creo que ahí. Podemos ir, por ejemplo, a transformar datos. Tenemos una opción que dice transformar datos. Si nosotros lo desplegamos, ahí en la primera opción le damos clic y nos lleva nuevamente al editor de Power Query. Editor de Power Query. Entonces, vamos a trabajar con este editor. ¿Yo puedo a este nivel eliminar la consulta? Sí, sin ningún problema. Si yo vengo, nuevamente yo puedo eliminar acá la consulta. Le doy a eliminar y Power Query se queda vacío, ¿no? Sin ninguna consulta. Yo desde Power Query también puedo conectarme a un origen de datos. Por ejemplo, me carga el mismo asistente. Nuevamente le doy a más y pueden observar que es el mismo asistente que Power BI Desktop. Yo nuevamente puedo seleccionar el archivo, selecciono el archivo de Excel, me carga el asistente, selecciono la columna y acepto. Y abrí nuevamente la misma consulta. Observen que nos aparece dos pantallas. Uno es Power BI Desktop, que es el que tenemos acá, y otro es el editor de Power Query. Siempre Power Query se abre como una ventana adicional, ¿no? Que nos permite ahí realizar toda esta transformación de los datos. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Nosotros, como les decía, podemos ir acá, realizar una nueva consulta de múltiples orígenes, no solo de Excel. Nosotros en el curso vamos a tratar de
a tratar de trabajar con lo que son archivos de Excel. Entonces, pero vemos mucho más opciones. A ver, un momento, voy a admitir. Ya, ya listo. Entonces, si nosotros nos ubicamos en, a ver, un momento, voy a admitir a mis compañeros. Ya, ahora sí. Si nosotros nos ubicamos en el panel de consultas, por ejemplo, y le doy botón secundario o el botón anti-clip, como le llaman, hay una opción en donde me dice, por ejemplo, consultas en blanco. Si nosotros queremos trabajar con estas consultas en blanco, no lo vamos a ver, pero para que tengan una idea, si le damos clic, observen que nos trae, nos muestra y se activa esta pequeña casilla, en donde, por ejemplo, él está esperando que nosotros ingresemos, por ejemplo, alguna sentencia. Tal vez algunos conozcan el lenguaje M, que es muy usado en PowerPoint. Para eso podemos trabajar con un editor, el editor avanzado. Esto de acá es solo para que conozcan, porque esto de acá es muy amplio, el lenguaje M. Tendría que ser un curso completo, ¿no? Por ejemplo, pero para que tengan una idea, nosotros en este editor podemos trabajar a nivel de sentencias y crear nuestras propias consultas personalizadas. Yo tengo un archivo, un blog de notas, en donde por cuestión de tiempo tengo, por ejemplo, un pequeño ejemplo, permítame copiarlo. Por ejemplo, supongamos que yo vengo al editor avanzado de consultas, copio estas sentencias. Este es un pequeño ejemplo nada más, ¿no? Para que tengan una idea de la potencia de Power BI. Y por ejemplo, yo le doy listo. Y observen que me generó una tabla. En este caso es una tabla con datos que yo mismo he ingresado. ¿Se dan cuenta? Primer registro, segundo registro y un tercer registro, ¿no? Entonces, vemos que se genera. Esa es una consulta ya un poco avanzada para aquellos que conocen este lenguaje, les pueden trabajar con esto, ¿no? Pero en este caso, como les digo, es un tema muy, muy amplio. Tendríamos que conocer muchas sentencias para poder trabajar con esto. Yo puedo venir y eliminar sin ningún problema. Y también, y se eliminó. Observamos, se pudo eliminar. Nuevamente, yo le doy botón secundario, le doy a consultas. Y también, por ejemplo, hay una opción que dice combinar. En combinar aparece dos opciones. Combinar consulta para crear una nueva y anexar consultas para crear una nueva. Si yo le doy, por ejemplo, combinar consultas, permítame cerrar este archivo, me aparece un asistente en donde, por ejemplo, lo que va a hacer es juntar dos consultas. En este caso, observamos que yo tengo solo una. Voy a jalar otra consulta para poder realizar la prueba. Vengo, por ejemplo, nueva consulta, me voy al libro de Excel, selecciono mi archivo y voy a jalar, por ejemplo, la tabla productos y le doy a aceptar. Y me cargó. Observa, ya tengo dos consultas ahora. Muy bien, entonces, nuevamente, yo selecciono en esta parte las consultas, me voy a una nueva consulta, me voy a la opción combinar, combinar consultas para crear una nueva, y el asistente me carga. Y acá me dice, seleccione las tablas. Me permito, un momentito, voy a aceptar a sus compañeros. Ya. Entonces, acá lo que me dice es entonces, ya, combinar. Yo puedo combinar dos consultas. Por ejemplo, me dice selecciona la primera consulta. Yo, por ejemplo, quiero combinar productos con categorías. Pero, pero acá me da una pequeña advertencia. Me dice que para que se pueda realizar esta combinación debe seleccionar una tabla y una columna que coincidan. En este caso, como este archivo con el que yo estoy trabajando es de una base de datos,
Yo tengo un ID, observen. Tengo el ID de categoría y en categoría también tengo su ID. Y en producto también hay un ID. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es el modelado. Seleccionamos y automáticamente reconoce. No vamos a modificar estas opciones por ahora. Y me dice que hay una coincidencia de 138 con 138 en la primera tabla. Le damos a aceptar y observen que se ha combinado. Si yo me voy al último registro, me aparece categorías, pero me aparece en forma de tabla. Observen, está distribuido en una forma de tabla. Tal vez ustedes quieren visualizar los campos acá. Para eso nos vamos acá a la opción, esta pequeña opción que aparece acá, y le damos clic. Y por ejemplo, yo puedo solo agregar algunos campos, o también pueden agregar todos. En este caso, yo lo voy a dejar todos los campos. Por defecto lo dejo, o puedo quitarlo, seleccionar todos nuevamente, y le doy a aceptar. Y observen que me ha agregado sus categorías, ¿no? Claro que en este caso ha tenido que repetirse porque justamente hay productos con esa categoría. Por ejemplo. Yo tengo 1, 2, 3 y no sé cuántos productos con la categoría 1. Por eso lo que hace Power BI es completarlas. ¿Se dan cuenta? Pero lo que hace es anexar esas dos tablas. Perdón, crea una nueva en base a esa. Listo. Entonces, ya vimos esa opción de combinar, ¿no? ¿Podemos cambiar el nombre? Sí. Si nos damos cuenta, al lado derecho nos aparece el panel de configuración de consulta, en donde ustedes acá pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, yo puedo ponerlo, permítame, Prod y Cat, sí. Las iniciales de producto y categoría, ¿no? Ahí, sí. Y le doy Enter y automáticamente se cambia el nombre. Observamos, si queremos especificar alguna descripción, algún texto, podemos ir aquí a esta opción, todas las propiedades, este pequeño texto que resalta y me aparece una ventanita, ¿no? Yo podría poner acá un pequeño comentario, registros de productos, product y categorías, así. Ahí nada. Y le doy a aceptar. Y observen que cuando paso el puntero encima de la consulta, me muestra esa descripción que le agregué, ¿no? Entonces ya vimos cómo combinar, por ejemplo. También, si nos vamos nuevamente acá, selecciono otra consulta. Hay otra opción en combinar que me dice anexar consulta para crear una nueva. Permítame un momento, voy a agregar a sus compañeros. Ya, muy bien, ya está. Nuevamente, nos vamos, nueva consulta, combinar y anexar consultas para crear una nueva. En este caso, para que se vea reflejado, voy a abrir el archivo origen. El archivo origen con el que estoy trabajando, en este caso, el Excel. Este es el archivo origen. Permítanme. Muy bien, me preguntan el lenguaje. Sí, hablé de un lenguaje M, si gustan. Pueden digitar lenguaje M en Google con Power Query y van a encontrar mucha información. Yo también les voy a proporcionar por el Classroom algunos enlaces para que ustedes puedan conocer este lenguaje. Muy bien, entonces, ya. Vamos acá nuevamente a Power BI. Y entonces queríamos ver la consulta de anexar consultas para crear una nueva. Por ejemplo, si es que yo quiero realizar, por ejemplo, voy a realizar una consulta en base a estas dos tablas. O voy a realizar una nueva consulta, me voy a combinar y voy a hacer la opción anexar consultas para crear una nueva. Esperamos que cargue el asistente y me dice, desea anexar, dejo la opción dos tablas, porque tengo dos tablas. Me dice cuál va a ser la primera tabla. Yo quiero que sea categorías y la segunda tabla, producto. Muy bien. Si le doy a aceptar, nos crea otra consulta, ¿no? Con este nombre. Yo puedo poner acá otro, voy a poner un nombre. Consulta, anexar. Ahí nada más para que tenga. Le doy enter.
Muy bien. Entonces, pero ¿qué es lo que ha hecho aquí Power BI, no? Observamos que hasta acá pertenecen a categorías. El ID, la categoría y la descripción son referentes al campo categorías. Y los de producto se ha agregado, observa, pero los ha agregado de una manera dispersa, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta consulta, por ejemplo? Cuando nosotros hacemos anexar, lo que hace Power BI es buscar coincidencias en los nombres de columna. Observen que desde la fila 7 para abajo ya es el contenido de productos. Observen que el ID sí la ha colocado en su columna ID, pero los demás campos no. Los ha desplazado y ha creado los campos de producto, ¿no? El ID producto, la razón, el nombre, y así sucesivamente, ¿no? Los ha ido creando. Cuando, por ejemplo, queremos hacer este tipo de anexar cuando los campos son diferentes, sucede esto, ¿no? Pero yo voy a ir, por ejemplo, al origen de datos, el origen, y voy a crear, por ejemplo, una copia de categorías. Quiero que vean esta opción. Voy a crear, por ejemplo, mover, crear una copia. Acá estoy en el Excel haciendo cambios para que podamos ver cómo se anexa. Y, por ejemplo, voy a crear otra tabla de categorías. Lo voy a dejar con categorías 2 para que se diferencie. En este caso, estas dos tablas sí se van a poder anexar, porque observen que comparten los mismos campos. Si yo vengo nuevamente a Power Query, voy a anular esta consulta. Puedo venir y darle eliminar. Y automáticamente me dice que se va a eliminar. Lo elimino. Nuevamente regreso acá, nueva consulta, y voy a la opción anexar consulta para crear una nueva. Pero previo a esto, tengo que importar mi nueva tabla que he creado, mi nueva hoja que he creado en el Excel, ¿no? Si me voy nuevamente al archivo, selecciono y voy a seleccionar categoría, perdón. Creo que no guardé los cambios. Voy a cerrar un momento, me voy al archivo de Excel y acá voy a guardar los cambios. Ya, me parece que nuevamente me voy a Power BI. Voy a nuevamente hacer otra consulta de Excel. Selecciono el archivo, le doy a abrir y debe cargarme categoría 2. Aquí está categoría. Selecciono categoría 2, le hago clic y acepto. Y observen que ambos sí comparten, sus columnas son las mismas, el ID, la categoría y el nombre. Entonces, cuando yo haga anexar, lo que hace Power BI es detectar que ambos tienen coincidencias en sus columnas y lo que hace es anexarlas abajo nada más. Observen, voy a hacer una nueva consulta, combinar, anexar consultas para crear una nueva. Selecciono la primera tabla, que es categoría, y categoría 2, y le doy a aceptar. Y observen cómo lo ha anexado. Hasta la 6 es de la primera tabla, ¿no? Y a partir es del 1 nuevamente hasta el 6, porque simplemente lo que he hecho en el Excel es copiarlo, ¿no? Pero imagínense ustedes que tienen otro archivo con otros datos. Esta consulta de anexar es muy práctica. Observen cómo lo han anexado todo en una sola consulta. Y ustedes acá podrían cambiarle, ¿no? Ponerle consulta anexada o lo que ustedes deseen, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vimos esa opción que nos proporciona Power Query. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, ya vimos la opción combinar. Ahora sí vamos a revisar algunas opciones referentes acá a la cinta. A ver, permítame un momento. Voy a aceptar a sus compañeros. Ya. Permítame ver esto. Ya, ahora sí. Ya está. Vamos a revisar ahora algunas opciones referentes a estas cintas de opciones, ¿no? Tenemos bastante. Vamos a ver algunas, no todas, si no nos gana el tiempo. Por ejemplo, bueno, acá origen ya revisamos que son los orígenes al cual podemos nosotros conectarnos, traer más información. También desde acá nosotros podemos especificar nuestros propios datos, como hicimos en la primera clase. ¿Recuerdan? Yo puedo ingresar, por ejemplo, voy a ingresar valores aleatorios, 10, por ejemplo, voy a
D. Y acá yo creo una tabla. Y en la parte de abajo me dice el nombre. Lo voy a dejar con tabla por defecto. Y ahora, por ejemplo, le doy a aceptar. Y ahí me carga, ¿no? Me cargó la tabla. Entonces, nosotros podemos también desde Power Query crear tablas sin ningún problema, ¿no? Especificar nuestros propios datos. Yo voy a eliminarlo, era solo un ejemplo. Seleccionamos y le damos eliminar. Entonces, tenemos una opción parámetros. Parámetros lo vamos a ver después, porque primero quiero ver las opciones de columnas calculadas. Y parámetros es una opción ideal para trabajar con. Los parámetros nos sirven cuando trabajamos con columnas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, tenemos administrar columnas. Voy a, por ejemplo, a seleccionar categorías. Muy bien. Y, por ejemplo, si es que yo vengo, acá también me carga la opción que es el de acá, perdón, actualizar vista previa. Creo que todos sabemos, ¿no? Si nosotros hacemos cambios acá en nuestro archivo de Excel, nuestro origen, sea una base de datos, un archivo de Excel o N origen en el cual nosotros estemos accediendo a esta información, podemos venir acá y actualizar y automáticamente se actualiza. Tenemos la opción de propiedades, en donde también es la misma opción que seleccionamos acá en el consulta, configuración de consultas, en donde podemos cambiar el nombre, ponerle una pequeña descripción. Lo voy a dejar tal y como está. El editor avanzado, que saben que es del lenguaje M de Power Query, ¿no? Dice, en el editor Power Query se trabaja el lenguaje DAX. Nos consultan, por ejemplo, si en Power Query podemos trabajar con funciones DAX y lenguaje M. Sí, sino que en Power Query es muy usado lo que es el lenguaje M. El lenguaje DAX comúnmente lo vamos a utilizar acá en Power BI Desktop, cuando creemos medidas o agreguemos columnas, porque en Power BI Desktop también podemos agregar columnas. Acá en Power Query también, pero también en Power BI Desktop. Lo vamos a ver de las dos formas más adelante, por ejemplo. Entonces, ya vimos el editor, nos cargaba el editor. Muy bien, acá está, ya. Selecciona el editor y, por ejemplo, el editor me muestra un código, automáticamente este código se va generando. Conforme yo realizo cambios, se genera este código de manera automática. Así como una macro, los que han trabajado con Excel en macros deben estar familiarizados con esta forma, ¿no? Cada acción que nosotros hacemos en Excel, se crea un código y podemos usar eso en una macro, ¿no? Para automatizar nuestros procesos. Igualmente acá con este editor, ¿no? Lo voy a cerrar. Un momentito. Voy a admitir a sus compañeros. Ahí. Ya. Entonces, hay una opción que dice administrar. En administrar se trabaja a nivel de tabla. Este icono de una pequeña tabla indica que los cambios que hagamos se hacen a nivel de tabla. Si yo selecciono y despliego esta opción, lo despliego, hay una opción eliminar. Si yo voy a seleccionar esta opción, categoría 2, selecciono la consulta 2 y vengo a administrar y, por ejemplo, puedo darle eliminar. Si le damos en eliminar, él me dice que se va a eliminar, pero ojo, acá me dice que no puede eliminarlo. ¿Por qué? Porque yo he creado una consulta anexada. Cuando nosotros creamos una consulta anexada, que es de otras tablas, no podemos eliminar. Primero tenemos que eliminar las consultas anexadas. Por ejemplo, voy a seleccionar anexar. Momento. Y voy a administrar. Si yo le doy eliminar, sí me deja eliminar. Le doy sí y automáticamente se eliminó la consulta. Ahora sí puedo eliminar la consulta 2. Vengo, selecciono, vamos a probar y le doy eliminar. Y me dice que esta vez sí puedes eliminar. También puedo eliminar, sí, también, si yo selecciono, le doy eliminar y se borra. Entonces me quedé con mis dos consultas, inicialmente, categoría y productos. Otras opciones que me permite es duplicar
y hacer referencias. Duplicar es muy diferente a referenciar. Por ejemplo, yo voy a crear un duplicado en base a categorías. Selecciono categorías y doy en la opción duplicar. Observen que me ha creado una copia. Es prácticamente una copia, un duplicado. Y si yo selecciono nuevamente categorías y vengo a administrar, pero esta vez le doy referencia, creo una tabla que es parecida, ¿no? Pero están referenciadas. Cuando hablamos de referencia, quiere decir que hay un vínculo entre ambas tablas. Observen, quiero que noten la diferencia, ¿no? Miren, si vamos, por ejemplo, yo vengo acá a categorías y voy a quitar una columna. Quiero quitar una columna, cualquiera. Me posiciono en descripción, botón secundario y le doy quitar. Se quitó y se quedó simplemente con el ID categoría y categoría. Si yo voy a categoría 2, observen que no hay ningún cambio. Este ha sido la consulta duplicada. Pero si me voy a la consulta 3, que es una consulta de referencia, observen que también ha desaparecido. Entonces, cuando es referenciada, todo cambio que hagamos en la original también se visualiza en la que es referenciada. Si yo selecciono categoría 3, que ha sido referenciada y quiero eliminarlo, me dice que está seguro que es eliminar, sí, y listo, no hay ningún problema. También puedo seleccionar, es categoría 2, que era un duplicado. Selecciono y elimino. Listo. Entonces, vimos la diferencia, ¿no? En lo que es eliminar y, duplicar y referencia, ¿no? Duplicar es una copia, en donde los cambios en la tabla inicial no se reflejan en la otra tabla. Pero cuando ya hago una referencia, sí, todos los cambios que realice en una se reflejan automáticamente en otra tabla. Opciones. En este caso, me olvidé de explicar acá, esta pestaña, este panel, configuración de consultas, aparte abajo hay unos pasos aplicados que nos dicen. Estos pasos son parecidos a la macro, en donde, por ejemplo, acá se registran todos los pasos que yo voy haciendo. Observen que yo voy a quitar otra columna. Me quedé con un solo campo. Y observen que en, en esta opción, pasos aplicados, se van registrando todos los cambios que yo hago referente a esta consulta. Yo puedo retroceder y ver los cambios, sí, observen. A este nivel, la consulta contenía toda esta información, pero a este nivel yo he quitado los campos. Por ejemplo, ¿yo puedo eliminarlo? Sí, si le doy clic en esta pequeña X, se restaura tal y como estaba anterior, ¿no? Entonces, ¿yo puedo seguir eliminando? Sí, pero va a llegar un punto en donde voy a llegar hasta el origen. Ustedes pueden seleccionar clic en el origen, le damos clic y observen, prácticamente este es el origen. Observen que acá no está definido qué consulta va a ser. Hasta este punto nos está dando todos los datos. Miren, la tabla categorías, la tabla guías, local, detalle, producto. Pero Power Query, como es una herramienta muy inteligente, automáticamente cuando yo traigo la consulta, él me proporciona hasta este nivel, ¿no? Tal y como están en mi origen. Él llega hasta este nivel, hasta este nivel. Él detecta todos estos datos y eso es lo que me muestra acá. Entonces, él automáticamente realiza estos pasos. Va al origen, en la navegación, observen que me ha traído mis encabezados de Excel, me los ha traído como parte del registro, pero él sigue detectando y remueve esa fila y lo agrega como encabezado. Y luego modifica los tipos de datos. Observen. Si yo selecciono acá en encabezados, observamos estos pequeños iconos acá en las columnas. Hay unos iconos. Si yo le doy clic en estos iconos, me muestra el tipo de dato que es la columna. Hasta este punto, si nos guiamos, es por ejemplo, número, contexto, ¿no? No está bien definido hasta este punto. Número, contexto, número, contexto. Pero Power Query sigue analizando y en el siguiente paso lo asigna su tipo
¿Qué él ha detectado? En este caso, él ha detectado que son solo texto. Igualmente, él ha detectado que acá es texto, el icono texto, y acá ha detectado que la columna solo contiene números y lo asigna. Entonces, estos pasos nosotros, conforme vayamos haciendo cualquier acción, transformación en la consulta, se van a ir reflejando acá y se van registrando. ¿Podemos eliminarlos? Sí, yo le elimino. Por ejemplo, elimino los tipos. Inclusive puedo eliminarlo todo, si desean. Hasta el origen llega a un punto en donde ya no me permite. Lo que sí me permite es seleccionar. Yo nuevamente voy a seleccionar categorías. Y automáticamente él agrega estos pasos, ¿no? Y me da la información bien presentada. Entonces, ya vimos un poco de los pasos que se aplican. Acá se va a ir registrando conforme avancemos. Si nosotros, por ejemplo, voy a quitar una columna, quitar, se registró, y yo me voy a la opción cerrar y aplicar. Se cierra el editor de Power Query. Esperamos que cargue a Power BI Desktop. Está cargando. Y en la pestaña datos, en el panel acá de datos, momento, ya. Acá en datos, si yo me voy a categorías, observen que tengo simplemente el campo categoría y el campo ID categoría. Pero ¿qué pasa? Yo quiero agregar nuevamente descripción. Nos vamos nuevamente a transformar datos, y los pasos no se borran, se mantienen acá. Si ustedes, por ejemplo, quieren volver a eliminar, nuevamente lo restaura tal y como estaba. Es muy útil. Acá vamos a ver los pasos. Queremos agregar, modificar. Nos guiamos de acá. Entonces, ya vimos esta opción. Nos quedamos acá en administrar columnas, ¿no? Administrar columnas, por ejemplo, lo que nos permite es seleccionar, por ejemplo, vamos a desplegar acá y aparece dos opciones. La opción elegir columnas. Yo voy a desplegar esta opción y me aparece elegir las columnas o ir a una columna. Si seleccionamos elegir columnas, nos carga un asistente donde, por ejemplo, nosotros podemos especificar las columnas que queremos. En este caso, categoría tiene 3 columnas nada más, pero voy a cancelarlo, voy a cerrar esto, quiero irme a productos, productos es ideal. Observen que en productos tenemos mucho más columnas, ¿bien? Y tal vez tener que estar desplazándonos, y tal vez yo no quiero todas las columnas de la consulta productos. Nos vamos, por ejemplo, a administrar, elegir las columnas, vamos acá a elegir columnas y simplemente yo no quiero todas, simplemente quiero el código del producto, el ID de la categoría, la razón social, el nombre, su precio y su stock. Solo esos campos yo necesito. Y le doy a aceptar. Y observen que solo me jala los campos que yo he seleccionado. Y observen que todo se va, en pasos aplicados, se va agregando. Yo no quiero esa opción, o quiero modificarlo. Me aparece un pequeño engranaje acá al costadito, lo podemos dar clic y me carga y puedo editar eso, ¿no? Quiero que no me muestre el ID de categoría, ni su código de producto, nada. Y le doy a aceptar. Y me muestra tal y como está. No, yo quiero regresar tal y como estaba. Elimino entonces esta opción. Elimino y la tabla, la consulta, regresó tal y como estaba. Traída desde el origen. Un momento, voy a admitir a sus compañeros. Ahí, ya. Entonces, ya vimos esta opción que nos permite elegir las columnas que podemos visualizar o queremos visualizar nosotros en este caso. Hay otra opción que es la opción de ir a columna. Por ejemplo, cuando la tabla es muy, muy grande, por ejemplo, se dan cuenta, tiene muchos campos. Bueno, en este caso no tiene muchos, pero puede haber archivos de Excel que contengan muchas filas, muchas columnas, perdón. En Power BI trabajamos a lo que es nivel de columnas. Despliego, ir a columna, por ejemplo, quiero ir a la última columna, le doy a aceptar y automáticamente se selecciona la última y se posiciona en esa columna, ¿no? Tenemos también otra opción que es quitar columnas. Por ejemplo, podemos darle la opción de quitar columna. Si yo le doy clic en quitar columnas, observen que la columna que ha estado seleccionada
Un momento, voy a admitir a sus compañeros. Ya. Bueno. Se ha borrado. Voy a seleccionar nuevamente Stock. Selecciono Stock mínimo. Administrar columnas. Despliego quitar y le doy quitar columna. Se ha quitado nuevamente. Y así nosotros podíamos seleccionar la columna que no necesitamos, la podemos eliminar. Recuerden, acá por ejemplo en los pasos aplicados, si le elimino, me regresa la tabla tal y como estaba, ¿no? Desde el origen. Muy bien. Otra opción que tenemos acá, en quitar columnas, es quitar otras columnas. Por ejemplo, yo solo quiero el código del producto y el nombre. Entonces tendría que venir y quitar cada una, ¿no? Quitar categorías, quitar la razón social, quitar esto y seguir quitando así. Y eso es muy, muy tedioso, ¿no? Voy a eliminar para regresar tal y como estaba. Voy a eliminar este paso que he hecho, columnas quitadas, para que lo deje tal y como estaba. Para, por ejemplo, si yo quiero solo la columna I de producto y el nombre, selecciono la columna I de producto y presionan control y nuevamente la columna nombre. Observen que ambas están seleccionadas. Nuevamente repito, selecciono la columna I de producto, presiono control en su teclado y la columna nombre. Y me voy nuevamente a quitar otras columnas. Entonces, si yo le doy, quita las otras columnas y me deja nada más las que he tenido seleccionadas. Es muy práctico también, tal vez lo necesiten. Ya saben, seleccionamos las consultas, las columnas, perdón, que queremos y automáticamente quita las demás. Por ejemplo, yo puedo modificar acá. Si le doy acá, por ejemplo, él ha detectado que el paso que yo he hecho es esto. Él, por ejemplo, yo puedo hacer esto y está, ¿no? O elimino y regresa tal y como está. Hasta este punto regresa tal y como vino del origen. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, ya vimos la opción de quitar columnas, cómo podemos quitar, y también si queremos quitar bastante, ¿no? Tenemos otra opción que dice reducir filas. Por ejemplo, en este caso, también, si queremos, por ejemplo, eliminar algunas filas, nos vamos acá a la opción, reducir filas. Voy a, por ejemplo, seleccionar conservar filas, lo despliego y tenemos varias opciones. Vamos a ver algunas, no todas. Conforme vamos a ir trabajando en la siguiente sesión, lo vamos a ver. Por el tiempo voy a explicar algunas. Por ejemplo, tenemos conservar la fila superior. Si ustedes le dan, les aparece un asistente en donde me dice, por ejemplo, cuántas filas superiores quieres conservar. Por ejemplo, yo quiero conservar las 10 primeras. Selecciono ingreso 10 y le doy a aceptar. Y automáticamente él me muestra solo las 10 primeras filas de mi consulta, ¿no? De mi tabla de productos. Nuevamente, si yo quiero anular esto, me voy a pasos aplicados y le doy eliminar. Y me regresa tal y como estaba el archivo. También podemos, por ejemplo, ir, despliego esta opción, conservar filas inferiores. Este es lo contrario, ¿no? El mismo asistente y me dice cuántas filas inferiores. O sea, yo quiero conservar, por ejemplo, las 20, ¿no? 20. Selecciono 20 y observen que me selecciona los 20 últimos registros de esta tabla. Observen. Bueno, nuevamente, yo elimino porque no quiero esos cambios. Vuelve a su estado original. Repito, yo estoy anulando los cambios porque en este caso no lo necesito, ¿no? Pero conforme ustedes van analizando su información, sus datos, esos pasos se agregan sin ningún problema, ¿no? Y se van acá y lo dan cerrar y aplicar. Y automáticamente se guarda todos esos cambios que ustedes han hecho y luego pueden ir a Power Query y acá va a aparecer actualizado, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos acá, Power Query, y ya vimos esa opción, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos en intervalos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tal vez desde la columna 10, voy a seleccionar, desde la fila 10, toma o sea, va a iniciar desde la fila 10
hasta la 5 no le elimines. Entonces, va a iniciar desde acá, la 11, la 12, la 13. Un momento, voy a admitir a sus compañeros. Ya. Entonces, va a iniciar desde la 10 y las 5 sucesivas, las que están adelante, las va a conservar. Observen. 10, 11, 12, 13, 14. Ahí están las 5, ¿no? Ese es por intervalo, ¿no? Tal vez ustedes quieren columnas de centro, no necesariamente tienen que ser las que están al inicio ni las al final, ¿no? Y, por ejemplo, nos queda así los datos. Si yo quisiera, hasta ahí, mis datos están ok, quiero que quede así, se van acá, aplican los cambios, Power Query se cierra, empieza a actualizar los cambios y observen que si selecciono producto, ¿no? Selecciono producto, despliego y, por ejemplo, quiero ver sus registros. Nos vamos acá, recuerden, en la vista de datos. Voy a desplegar, perdón, selecciono producto y observen que solo me muestra esos 5 registros, ¿no? Si nosotros no queremos eso, queremos modificar nuevamente, nos vamos, recuerden, a transformar datos y nuevamente nos carga el editor de Power Query. Voy a productos y el cambio que realices se encuentra acá. Yo lo elimino, ¿no? Lo elimino y automáticamente lo restaura tal y como está. Entonces, por ejemplo, ya vimos la opción de quitar. Permítame, ¿qué más hay? Quitar duplicados. Por ejemplo, si es que hubiera duplicados. Quita las filas en blanco. Vamos a hacer, a ver, ¿qué horas son? Son las 8, ya no tenemos 45 minutos. Vamos a ver unas opciones más. Por ejemplo, quiero quitar los duplicados. Si yo le doy quitar, en realidad a ver, permítame, voy a categorías, selecciono, en categorías, si hay duplicados. Si yo voy acá, voy a dar la opción quitar duplicados, observen, ¿se han dado cuenta? Me he quitado los duplicados. Voy a anular para que vean, perdón, voy a retroceder a seleccionar el paso anterior y lo que hace es esto. Para poder anular esos duplicados, nos ubicamos en la columna que tiene los duplicados. En este caso, categoría, y de categoría sí tiene duplicados. Miren, tengo, creo que más de 20 productos con el ID 1. Tengo más de 20 productos con el ID 2. ¿Se dan cuenta? Y lo que él hace es anular esos duplicados. Lo que está haciendo acá es detecta los datos duplicados y los borra. Y en eso que nosotros borramos, se nos está perdiendo información. No es que lo está agrupando, no. Por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, miren, lo que hacemos acá es quita los duplicados. Y si está seguro que desea, no, perdón. Estoy trabajando en un paso anterior. Estoy trabajando en el tipo cambiado. Actualmente yo estoy acá en este paso. Quiere decir que ya he aplicado eso. Para volver a realizarlo, yo tengo que eliminar esto. Elimino y me regresa el archivo tal y como estaba. Entonces, nuevamente selecciono, voy a la opción quitar duplicados, y lo que él hace es quitar. Detecta el primero y el primero lo conserva. Y los demás lo borra, lo borra. Acá hay una pérdida de información, pero es una columna en el que nosotros, por ejemplo, podemos quitar duplicados y solo mantener uno, ¿no? Nuevamente voy a anular esto para que me regrese tal y como estaba el archivo. Muy bien. Entonces, más opciones. A ver. Nuevamente voy a quitar filas. ¿Qué más tenemos? Quitar en blanco, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos alguna fila en blanco, igual también, imagínense que, por ejemplo, en su origen de datos, se olvidan o vienen sin algún valor. Ustedes pueden venir acá, simplemente seleccionar la columna que tiene el dato en blanco. Como yo no tengo ninguna, no va a realizar nunca. Le doy quitar filas en blanco, no pasa nada, no ha quitado nada porque ninguna de mis registros de mi columna tiene un archivo en blanco. Pero si él encuentra que hay, por ejemplo, un registro en blanco, lo elimina, lo borra. Muy bien. Eliminar este cambio.
Otras opciones que tenemos, por ejemplo, quita los errores. Pero ¿cuáles son los errores? ¿No? Este de acá sí quiero que lo vean, porque tal vez van a encontrar. Voy a ir a las categorías para que sea una tabla más pequeña, ¿no? En cambio acá tenemos que bajar hasta abajo. Vamos acá para poder trabajar en categorías. Supongamos en categorías que tenemos acá, por ejemplo, yo tengo supongamos que estuve trabajando en Excel y hice una pequeña suma y no terminé. Y el dato se quedó así. Guardé los cambios, guardo los cambios, le voy nuevamente a Power BI, perdón, Power Query, y voy a actualizar los datos. Actualizar todo, y observen que acá me marca un error. Ahí está el error. Y nosotros no queremos que esté estos errores. Estos errores siempre borramos. Yo selecciono la columna y vamos a ver qué pasa si es que le doy quitar el error. ¿Se dan cuenta? Lo borra, pero lo borra todo el registro. ¿Se dan cuenta? Anula todo el registro. Nuevamente, voy a eliminar este paso y supongamos que ahí está el error. Esto tiene un error. Y un momento, voy a aceptar a sus compañeros. Ya, listo. Inclusive, por ejemplo, Power Query me muestra, miren, acá aparece un rojito en la columna nombre, un rojo indicando que hay errores, ¿no? Seleccionamos la columna, voy nuevamente, quitar filas, quitar errores, y el error se quita, ¿no? Y podemos seguir trabajando. Yo voy a eliminar, voy a ir a mi tabla origen, voy a cambiar esto, porque no quiero ese error, era simplemente un ejemplo. Guardo los cambios y nuevamente regreso a Power Query. Voy a quitar esto y voy a actualizarlo. Actualizo y regreso. ¿Se dan cuenta? Todos los cambios que yo quiero hacer se tiene que hacer a nivel del origen. Yo no puedo hacer cambios acá, porque si no modificaríamos toda la data. Yo estoy haciendo estos cambios con fines didácticos para que ustedes se den cuenta, pero la idea, por ejemplo, es que no, no se realicen cambios en el origen, ¿no? El origen, si no estaríamos modificando toda la data. La idea es que Power Query, a este nivel, ustedes hagan esas modificaciones, ¿no? Si viene con errores, lo trabajamos al nivel de Power Query, ¿no? O si es que ustedes tienen acceso a esta data, al origen, y no hay ningún problema si modifican, pues excelente, ¿no? Vienen acá y hacen los cambios y guardan y simplemente actualizan. Muy bien. Atento, ya. Entonces, ya vimos estas opciones de quitar fila. ¿Qué más tenemos? Momento, voy a agregar a sus compañeros. Ya. Tenemos la opción de ordenar, ¿no? Si se dan cuenta, es a veces muy intuitivo o parecido a Excel, ¿no? Aquellos que conocen Excel se dan cuenta, por ejemplo, que algunas opciones son bien parecidas, ¿no? Cuando veamos las funciones DAX, de hecho son también muy parecidas a Excel, ¿no? Sino que son en inglés. Muy bien, entonces ordenar, ¿no? Seleccionamos, quiero ordenar, y ahí está. Ordenamos, ascendente, descendente, quiero ordenar acá, y ahí, observa. Y se agrega acá el pequeño icono, la dirección en el cual se estableció, ¿no? Descendente o ascendente, ¿no? Y observen que acá en pasos también se agrega. Ese es un paso que yo puedo anularlo y me regresa tal y como está. Quiero ordenar por descripción, nuevamente, ahí está. Y observen que se agregó acá el paso. Yo quiero eliminarlo, la X, y regresa tal y como estaba el origen. Dividir columnas. Vamos a hacer algunos ejemplos, no todos, porque en realidad tiene bastantes. Por ejemplo, lo más práctico, por ejemplo, se dan cuenta que este registro tiene varias opciones, ¿no? Galleta, chocolate, más, ¿no? De acuerdo a la categoría, tiene una descripción. Y nosotros observamos que está dividido por comas. Esa coma puede ser lo que nosotros llamamos un delimitador, ¿no? Que nos permite separar. Por ejemplo, yo selecciono la columna, quiero dividirla, por ejemplo,
Y para eso utilizo por delimitador. Me cargo un asistente, vamos a verla. En este caso, me da algunas opciones de los limitadores, ¿no? Puede que su archivo tenga una coma, si tiene 2 puntos, tal vez un espacio, un tabulador. Inclusive me da un campo personalizado en donde yo mismo ingreso. En este caso, yo puedo ingresar. Claro que la coma se encuentra, sino que quiero que vean que podemos personalizarlo. Coma. Acá me está diciendo cómo quieres que realice. Yo quiero que le diga de que desde donde está la coma, desde ahí aplica esa división. Entre comillas, lo dejamos en ninguno. Para este caso, no quiero ninguno. Y le doy aceptar. Y observen cómo me ha generado columnas con los demás, ¿no? En este caso, acá he detectado, por ejemplo, regresamos acá y observamos cómo lo ha dividido en múltiples columnas. Se ha logrado separar. Profesor, no quiero, me confundí. Se van acá, tipo cambiado, y le dan X y nuevamente dividimos la columna. Eliminamos y observen que regresa nuevamente a su estado original, ¿no? Todos los pasos se registran acá. Ya. Esa es una opción, no es la única. Tenemos por número de caracteres, tenemos por minúscula, mayúscula, por dígito, número de caracteres, por ejemplo, selecciono, voy a probar con categoría, supongamos quiero categorías, quiero dividir, por ejemplo, por número de caracteres. ¿Cuántos caracteres quieres tomar? Por ejemplo, yo quiero tomar, voy a seleccionar 2 caracteres que se repiten. ¿Quieres dividirlo varias veces? Sí, entonces va a tomar 2 caracteres, los 2 caracteres hasta que complete todo. ¿Ven? Le doy a aceptar y observen, por ejemplo, empieza a separarlo, 2 caracteres por cada uno. Así hasta completar todo. No quiero ese paso. En este caso, esa división ha generado 2 pasos. Primero, lo ha dividido y luego ha identificado el tipo de datos que son. Yo quiero eliminar esos 2 pasos y regresa tal y como estaba en su origen. Tenemos más opciones por posición también. En este caso, la posición 1, 2, por ejemplo, selecciono. Déjenme seleccionar la columna. Quiero, por ejemplo, acá. Y voy a, por posición, por ejemplo, yo le puedo decir que especifica ojo, la posición empieza desde 1, 1, 2, 3, por ejemplo. Voy a poner 3. Opciones avanzadas. No, simplemente yo lo voy a dejar tal y como está. Y, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Lo que él hace es tomar desde la posición 3 para adelante. Yo quiero modificar eso. Por ejemplo, esta acción que he hecho ha generado 2 pasos. Uno, lo ha asignado el tipo de dato. Y el primer paso ha sido dividir la columna. Yo selecciono en este pequeño engranaje ahí. Y, por ejemplo, no, yo quiero que me jales, no sé, los 5, de la posición 5. Entonces, él empieza a contar desde la posición 5 para adelante. Y observa. Nuevamente, si gustan ustedes, pueden eliminar. Regresa tal y como estaba. Tenemos más opciones. Por ejemplo, tenemos la opción por ejemplo, perdón, voy acá a dividir. Tenemos por minúscula, mayúsculas, por dígito, más opciones. Lo vamos a ver conforme vayamos trabajando. Podemos agrupar también, es una opción muy práctica. En este caso, cuando nosotros apliquemos agrupar, es cuando, por ejemplo, hay un campo que se repite. En este caso, no tendría sentido agrupar categoría porque no hay ninguno que se repita. Si voy a producto, por ejemplo, sí hay una, por ejemplo. Y de categoría, observen que la categoría 1 se repite muchas veces. Hay como 20 registros de categoría 1 y el 3 todos se repiten. Esos son códigos de categoría y se están repitiendo, ¿no? ¿Yo puedo agruparlo? Sí. Seleccionas la columna, te vas a agrupar, te carga un pequeño asistente. Vamos a usar el básico. Él te dice con qué campo es el que vas a usar para agrupar. Yo quiero el ID de categoría, el nombre.
yo puedo darle un nombre porque se va a generar otra columna. Por ejemplo, yo lo voy a dejar con este nombre. Repito, esto de acá ustedes lo pueden cambiar, poner un nombre que ustedes quieran, ¿no? En este caso yo lo voy a decir que hago un recuento de filas. Yo también puedo decirle y darle otras opciones, por ejemplo, como que cuente las filas, el mínimo, la suma. Pero en este caso yo quiero que haga un recuento, ¿no? Porque es una agrupación. Cuando nosotros trabajamos con suma, promedio y mediana, se especifica y se crea otra columna, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora nada más quiero agrupar con un recuento. Le doy a aceptar y observen que me muestra un resumen, ¿no? La categoría 1 hay 25 productos, en la categoría 2, 25 productos, la categoría 3 tiene 41, la categoría 4 tiene 17, la 5 tiene 15 y así sucesivamente. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, cómo es bien práctico agrupar, ¿no? Pero recuerden que para agrupar tiene que haber un campo que se repita muchas veces. Yo quiero regresar tal y como estaba anteriormente, elimino, le doy aquí y regresó tal y como estaba mi tabla, ¿no? Ahí está, todos mis campos. Si yo, por ejemplo, aplico en categoría agrupar, yo vengo, por ejemplo, quiero agrupar estos de acá, y me va a cargar uno cada uno, porque no se repite. Agrúpalo nuevamente por categoría, lo voy a dejar con este nombre, recuento. También lo dejo la operación, que va a ser contar nada más las filas, y observen, simplemente golosina, hay uno. No agrupa, porque no hay un valor que se repite en la columna, ¿no? Nuevamente elimino acá en los pasos aplicados porque quiero regresar y me regresa la tabla tal y como estaba, ¿no? Otras opciones, por ejemplo, tenemos, el de acá son los tipos, por ejemplo, por defecto, si ustedes seleccionan acá, no les muestra el icono, casi a veces no es muy intuitivo. Yo recomiendo que si quieren cambiar el tipo, seleccionan y dan la opción acá. Estas opciones son iconos. Miren, este es un icono, les aparecen unas opciones. Y acá es diferente. Si ustedes seleccionan el centro, ahí pueden darle las opciones como, por ejemplo, cambiar los nombres. Si ustedes dan doble clic, yo puedo cambiar el nombre. Observen, voy a poner cualquier cosa y le doy Enter. Y observen que se cambió el nombre. Nuevamente, en los pasos aplicados, me dice que se ha cambiado. Yo puedo eliminar, pues sí, me regresa tal y como estaba. Y si le doy clic en estos pequeños iconos, nos aparece otras opciones. Por ejemplo, tipo de número. En este caso, el ID es un número entero. Por eso lo ha detectado como entero. Si fuera otro tipo de dato, nosotros lo seleccionaríamos de acuerdo al tipo, el tipo de dato, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, no cambia el tipo de dato. Sí podemos cambiar el tipo de datos. Si ustedes quieren, por ejemplo, vienen y lo cambian. Por ejemplo, el número. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vienes y yo selecciono esto y le pongo, por ejemplo, que sea un número decimal? Y él me dice, ¿desea hacer eso? Y yo le digo, sí, insisto. Y observen lo que pasa. Porque detecto un error, porque le está diciendo un número y esto no es un número. Entonces, ha detectado un error, ¿no? Yo selecciono y esto era un texto. Sustituir, sí. Y observen que me regresa. O sea, podemos venir y cambiar, sí, ustedes pueden asignarle ese. Pero, por ejemplo, si yo le pongo a este número como texto, aparecerá error. Por ejemplo, si ahí de categoría le digo que automáticamente ha detectado que es un número, pero si yo le digo que sea texto, marcará error. ¿Qué hice? Si yo vengo y le digo que sea texto, ¿me marcará un error? Sustituir, sí. No, no. Muy bien. Pero observen que lo ha agregado acá. Observen que primero estaba a este lado y luego lo ha puesto al otro lado, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es que ahora esto de acá va a ser texto. Lo va a trabajar como texto, ¿no? El tipo binario, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ya, bueno, me consultan también, por ejemplo, si el tipo de dato binario. El tipo de dato binario es para la opción true o false. Es cuando, por ejemplo, tienes una opción sí o no, uno o cero, verdad o falso. Esas son las opciones.
Vamos a ver en el siguiente ejemplo, cuando en la próxima sesión, si no me equivoco, cuando veamos visualizaciones, vamos a trabajar con esa sección, por ejemplo. Entonces yo regreso y le voy a asignar nuevamente número, porque es un número en realidad. Y observen que lo agrega acá. Entonces, ¿qué más tenemos? Usar la primera fila como encabezado. Si nosotros, por ejemplo, acá por defecto, voy a mi archivo de Excel, la primera fila de categorías, de mi hoja categorías, lo ha utilizado como un encabezado. Si voy a Power Query, está como encabezado, miren. Si yo le digo, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, que no lo use, le digo, usar el encabezado como una primera fila. Quiere decir que este encabezado lo va a agregar como una fila. Miren, voy a hacer nuevamente, despliego esta opción, pero selecciono la segunda. Usar encabezado como primera fila. Observen, mi encabezado lo ha agregado como una fila. Ahora es parte de una fila, pero yo no quiero que sea así, no tiene sentido. Este de acá es mi encabezado. Entonces nos da la primera opción, usar primera fila como encabezado. Y observen que se agrega como encabezado. Por defecto, Power BI detecta que la primera fila es un encabezado y lo coloca ya. Ya viene ya por defecto ya. Y eso lo realiza en este paso. Si nos vamos acá, encabezados promovidos. Miren, si yo doy clic en encabezado promovidos, observen que ya están como encabezados. Pero si regreso más atrás, miren, en este punto, en el punto de navegación, no era un encabezado. Venía como parte de mis registros. Cuando pasó y realizó encabezados, lo removió y lo agregó por defecto como un encabezado. ¿Se dan cuenta? Power BI detecta todos esos pequeños cambios y nos simplifica, ¿no? Y él lo hace por nosotros. Pero nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Tal vez queramos cambiarlo. Nuevamente voy a eliminar estos pasos que he hecho. Regreso, por ejemplo, no quiero, tipo cambiado tampoco. Y lo dejo tal y como estaba, ¿no? Hasta este punto es tal y como vino del origen. Reemplazar valores, por ejemplo. Los valores, yo lo puedo reemplazar, selecciono. En este caso, déjenme ver, no tengo que reemplazar, por ejemplo, pero, a ver, voy a productos. Acá, hagámoslos acá porque es más, tiene poco registro, ¿no? Podemos visualizar. ¿Sí? A ver, un momento. ¿Comentaron algo? A ver, ya. Continuamos. Bye. Ya, entonces, por ejemplo, podemos reemplazar. A ver, un momento. Déjenme ver, repito. Puede ser que nos esté grabando. Sí, sí, se está grabando, ya. Entonces, por ejemplo, reemplazar valores. Por ejemplo, yo puedo reemplazar un valor, por ejemplo, acá, producto. Voy a productos y, por ejemplo, mm, acá, por ejemplo, el stock mínimo, por ejemplo, selecciono, le doy tras reemplazar valores y le digo, busca los que tengan 50 y reemplázalo con, voy a bajar esta vez el stock mínimo, quiero que esta vez sean 50. Muy bien, aplico y se realizan los cambios. ¿Se dan cuenta? Aplicó todos esos cambios. Él busca todos los que están en 50 y los reemplaza por un valor que yo he especificado, ¿no? Y así podríamos aplicar a cualquier columna, a cualquier criterio, ¿no? Por ejemplo, quiero cambiar todos los que son ID, por ejemplo, los que tienen ID 1 o, no sé, ID 4. Por ejemplo, reemplaza valores, selecciono, busca el ID 1 y selecciona, ponlo el ID, no sé, el 10. A ver, vamos a ver si nos acepta. Y observen que nos cambió. Y así podríamos nosotros reemplazar valores cuando tenemos muchos registros, ¿no? En este caso yo no quiero esos cambios, voy a eliminarlo, recuerden acá, las X, y me regresa y anula todos esos cambios que he realizado, ¿no? Ahí está. Ya tengo entonces, hasta ahí vimos algunas opciones, reemplazar valores, combinar, que son las opciones que vimos acá, recuerdan, nueva consulta, combinar. Esta parte sí requiere que tengamos una cuenta. Se puede utilizar herramientas de Azure, lo que es Machine Learning y análisis de textos, pero
requiere que tengamos una cuenta, ¿no? Y este también tema es un poco más avanzado. No lo vamos a ver esto, no tenemos una cuenta. Y las cuentas de Power BI tienen un costo y de acuerdo a ese costo hay Pro y Premium, te dan ciertas características, ¿no? En este caso, como nosotros no estamos trabajando con ninguna cuenta, algunas funciones están restringidas. Voy, por ejemplo, le voy a dar clic, por ejemplo, acá. Y observen que automáticamente él me dice que inicie sesión. Y tiene que ser una cuenta de una organización. Por eso les comentaba, ¿no? Algunas opciones requieren que tengamos una cuenta. En este caso yo cancelo porque no tengo ninguna cuenta. En la siguiente sesión, en la última sesión voy a habilitar una cuenta para que ustedes puedan ver las opciones cuando, por ejemplo, vayamos a publicar nuestros informes. Muy bien, entonces le digo cancélalo. Muy bien, lo cancela. Y listo. Ya vimos las opciones básicas. Tenemos también la opción transformar. Algunas, por ejemplo, aquí también lee las consultas. Los parámetros, sí, los parámetros lo vamos a ver. Ojalá nos alcance el tiempo. Vamos a ver un ejemplo que son bien prácticos y nos ayudan un montón, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos información que requieren parámetros, por ejemplo, en el IGB, por ejemplo. Yo puedo hacer cálculos acá en base a un IGB, pero quiero que el IGB sea un parámetro que yo ingrese. Vamos a ver un ejemplo. Voy a tratar de avanzar para ver. Tenemos más opciones, algunas se repiten. Agrupar, también nos da la opción de encabezados. Transponer, que es como en Excel. Por ejemplo, tenemos muchas, ¿no? Lo vemos después esta opción. Vamos a ver para cómo agregar, por ejemplo, algunas columnas. Muy bien. Voy a, por ejemplo, a jalar una, esta, la cinta de opciones de transformar. Por ejemplo, las opciones que ponemos es transponer. Si seleccionamos y yo le doy transponer, por ejemplo, lo cambia. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, para que lo vean. Por ejemplo, lo que hace es que todo esto, que es una fila, permítame, toda una fila, lo convierte en columna. Por lo tanto, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a haber 6 columnas. Miren, si lo hago otras 1, 2, 3, 4, 5, por acá están 6. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Los convierte en columnas. Es como el Excel. Una transposición, cambia, ¿no? Esto era una fila. Ahora lo que he hecho es ponerlo como columna. Yo podría, por ejemplo, la primera fila, que es el código de la categoría, podría ponerlo como encabezado. Sí, recuerden, podemos ir acá, usar la primera fila como encabezado y le damos clic y observen que lo ha agregado, ¿no? Tal vez alguien quiere trabajar así, lo puede dejar así, ¿no? Sin ningún problema. Yo no quiero, en este caso lo voy a eliminar. Ahí, listo. Elimino también, elimino los pasos y regreso. Invertir filas. Invertir es muy diferente a ordenar. Ordenar, por ejemplo, en este caso no lo vamos a percibir. Por ejemplo, si es que yo selecciono por el ID, como está ordenados, no hay, si yo lo hago invertir, parece que pero lo que está haciendo es cambiar de posición. Por ejemplo, el primero pasa al 6 y el 6 pasa así. Hace ese juego, ¿no? Creo que sí, en esa parte se comprende, ¿no? Inviertes nada más. Golosinas, por ejemplo, el registro ID pasa acá, limpieza pasa como el registro 2, embutidos pasaría a la posición 5 y licores pasaría a la posición y así sucesivamente. Si le damos invertir, observe. Golosinas pasa acá, limpieza se ubica arriba. O sea, invertimos, no estamos ordenando, repito, esto es invertir filas. Otra opción, contar filas, por ejemplo. Si yo le doy, me carga como una pequeña consulta, una pequeña lista. En este caso yo no quiero, lo voy a eliminar. Y esas son, por ejemplo, algunas de las opciones básicas. Tenemos más, me gustaría verlo, pero vamos a ver parámetros, ¿no? Quiero que aprendan parámetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros queremos agregar podemos agregar columnas, podemos agregar columnas personalizadas y que podemos en base a una función. Si yo le doy, por ejemplo, crear una columna de ejemplo y vamos a la primera opción, desplegamos y nos aparece 2. La primera dice a partir de todas las columnas.
quiere decir que la columna que yo voy a crear va a ser en base a las demás. O sea, es como un asistente que me ayuda. Por ejemplo, si yo pongo 1, detecten que me detecta todos los valores de esas 3 columnas. Yo puedo combinarlas, por ejemplo, 1 y lo pongo golosinas, por ejemplo. Golosinas. Y observen cómo automáticamente él detecta, miren, ¿se dan cuenta? Él detecta que posiblemente yo quiero combinar estas dos consultas, perdón, estas dos columnas. Y observen cómo él me da una ayuda. Si yo le digo aceptar, observen, me ha jalado los valores de la 1 y la 2. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, si queremos modificar, nos vamos acá a los pasos, al pequeño engranaje. No, esto lo voy a cerrar, lo vamos a ver ahorita, un momentito. Y por ejemplo, yo lo puedo eliminar, lo quito, listo, me quito. Nuevamente repito, vamos a todas las columnas y yo puedo crear acá una columna, mi columna, por ejemplo, así. A ver, le podemos dar un nombre y yo puedo guiarme y tomar valores en base a estos valores. Por ejemplo, como les dije, ¿qué pasa si yo pongo golosinas? Y observen cómo el asistente empieza a ayudar, cargo un asistente. Si yo lo selecciono, miren cómo el asistente me detecta que posiblemente yo quiero los valores que están acá. Pero, por ejemplo, yo quiero concatenarlo, ¿no? Quiero que me jale también la descripción. Vamos a ver si lo detecta. A ver, ¿he escrito bien? No, en este caso no lo detecta. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué más me permite? Si es que no me detecta, nosotros podemos especificarlo sin los valores que me detectan. Ahí está, por ejemplo. Me ha detectado, por ejemplo, golosinas, me ha detectado galletas. Y yo le sigo escribiendo, por ejemplo, ahí, momento, ahí vamos a seguir escribiendo, a ver, y él sigue agregando, ¿veo? Me va formando un patrón, ¿no? Como que él me guía y me dice qué posibles valores tú quieres, ¿no? Fíjate. Nuevamente yo puedo seguir y él me va ayudando. Ahí está. Pero tal vez yo quiero escribir unos valores que no estén acá. Yo puedo escribir sin ningún problema. 2, por ejemplo, quiero escribir 10, 10, o sea, es libre. No crea que solo pueden ingresar estos valores, no. Ustedes pueden ingresar los valores que ustedes quieran, ¿no? Sin ningún problema. Y aceptan, por ejemplo, ahí. Y listo, esperamos un momento y se agrega, ¿no? Sí podemos agregar columnas, puedo eliminar, no quiero, no quiero, listo, y lo dejo tal y como estaba. Las columnas personalizadas, por ejemplo, lo más interesante, ¿no? Junto con funciones. Si yo selecciono personalizada, por ejemplo, pero para eso voy a jalar o voy a hacer otra consulta en donde haya precio y que stop para poder que sea más práctico. Momento, para que cargue, ahí está. Voy a seleccionar este orden de acá. Tengo precio y cantidad. Voy a seleccionar esta. Selecciono y le doy a aceptar. Y me carga, ¿no? Esperamos que nos cargue y nos carga. He jalado esta porque tengo precio y cantidad solicitada y nos permite hacer ahí un pequeño cálculo, ¿no? Vamos entonces a la pestaña agregar columna, columna personalizada. Si le damos clic, nos carga un asistente, ¿no? En donde, por ejemplo, nos dice, nos permite crear la columna. Por ejemplo, el nombre, ¿no? Yo voy a poner como prueba su total y la fórmula. Yo puedo jalar los campos y me está detectando qué orden tienen estos. Orden de detalle tiene todos estos campos. Yo quiero, por ejemplo, el precio de compra. Lo doy doble clic. Por ejemplo, le pongo con la cantidad recibida. Voy a y realizo una operación, por ejemplo. Eso es una columna personalizada, ¿no? Si le doy a aceptar, se agrega una pequeña multiplicación entre el precio con la cantidad recibida, ¿no? Ahí está. Y me da una multiplicación. Muy bien. Yo puedo hacer cambios, sí. Voy acá a este pequeño engranaje, le doy clic y, por ejemplo, yo si quiero
modificar, por ejemplo, me equivoqué, cambio, y quiero que esta vez sea con la cantidad solicitada. Creo que es el mismo, sí, si es el mismo no cambia, sí es el mismo, ahí está, sí son los mismos valores. Y ahí está, por ejemplo. Entonces, podemos ir acá y nosotros modificamos sin ningún problema, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, una columna personalizada que está a base, ha sido implementada en base a un cálculo, ¿no? Por ejemplo, pero yo quiero agregar otra columna. Voy a agregar, por ejemplo, y esta vez quiero ponerle total. Voy a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo. Total, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, selecciono las columnas que quiero, ¿no? En este caso, voy a seleccionar el subtotal. Momento, voy a admitir a sus compañeros. Ya, el subtotal, por ejemplo. El subtotal, le voy a sumar lo del IGB, ¿no? Y yo puedo escribirlo de frente, 0.18 si no me equivoco, pues, ¿no? Sí. Al subtotal estoy agregando el valor que se carga, ¿no? Lo que es el IGB. Observen que yo he ingresado un valor de 0.18, ¿no? Y acepto. Y ahí está, ¿no? Es el total, ya incluido el IGB. Ya. Entonces, pero si se dan cuenta, yo selecciono esta columna, me voy a este pequeño engranaje y me carga 0.8, pero en Power Query no se recomienda que usemos valores así, ¿no? Esto, por ejemplo, es candidato a ser un parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Acepto y me voy acá a esta opción. Acá mismo puedo seleccionar y crear un nuevo parámetro. O también podemos irnos, si no me equivoco, en la cinta de inicio, ¿no? Acá, administrar parámetros. O acá mismo pueden seleccionar, perdón, regreso acá. Ya, me voy acá a consulta, nuevo parámetro, y por ejemplo voy a crear un parámetro, ¿no? Yo quiero que sea el parámetro IGB. Pueden ponerlo en mayúscula, yo lo voy a poner en minúscula. Una pequeña descripción. En este caso, el tipo de valor, yo quiero que sea un número decimal. Valores sugeridos, cualquiera. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer que el valor actual sea 0.18 por defecto. Y le doy a aceptar. Y observen que me crea un parámetro. Estos son los famosos parámetros en Power Query. Power Query, perdón. Y acá yo podría cambiarlo, ¿no? Nuevamente me voy acá a orden detalle, en donde tengo mi columna personalizada. Observen, acá por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Yo selecciono y esta vez yo quiero modificarlo. Me voy nuevamente, selecciono y me voy acá, a la pequeña engranaje. Y acá, por ejemplo. Este es, nuevamente cierro, selecciono mi columna. Yo voy, por ejemplo, acá. Seleccionamos columna, vamos a la opción acá en el engranaje donde podemos personalizar esto. Yo lo selecciono y, por ejemplo, acá él me dice, yo puedo insertar esos parámetros. Yo quiero que ya no sea 0.18. Por ejemplo, quiero que sea, ustedes ponen IGB nada más y automáticamente Power Query lo detecta como un parámetro. Sabe que es un parámetro dentro de Power Query. Y le doy a aceptar. Y no va a haber ningún cambio. No hay ningún cambio, todo sigue igual porque el parámetro es 0.18. Pero ¿qué pasa si yo lo aumento? Voy a exagerar, ¿no? 0.30 para que vean la diferencia nada más. Me voy nuevamente acá y sí tiene que haber un cambio, ¿no? Observen, ha cambiado. Acá se ha cambiado. Y entonces podemos manejar múltiples parámetros. Sí, este es solo un ejemplo sencillo para que vean cómo es que se usan los parámetros. Yo acá puedo administrar mi parámetro. Permítame agregar a sus compañeros un momento. Ahí está. Yo puedo dejarlo con su valor por defecto, 0.18. Y ahí está, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Así podemos usar los parámetros. Otra opción, por ejemplo. Hay otra opción que dice invocar función personalizada. Power BI nos permite crear una columna en base a una función. Una función, todos sabemos que una función es aquella que acepta parámetros y nos retorna un valor, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos la función max en Excel, nosotros ingresamos todos los posibles datos y él nos devuelve el máximo. La función min, el mínimo, ingresamos todos los valores y él nos devuelve el valor mínimo. Una función es aquel que recibe parámetros
y nos devuelve un valor. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo puedo, pero para eso yo necesito tener una función. Esto es un poquito también avanzado para que vean. Esto es un ejemplo nada más para que ustedes se den cuenta. Yo lo tengo acá para no demorar. He creado una función, voy a copiarlo. Acá, por ejemplo, ustedes van a entender la importancia que es el lenguaje M, ¿no? Es bien práctico. Por ejemplo, voy nuevamente a Power Query y, por ejemplo, yo quiero crear una función. Yo necesito crear una función. Me voy a nueva consulta y, por ejemplo, voy a crear una consulta en blanco. Muy bien. Selecciono y me voy, por ejemplo, a inicio, editor avanzado, y yo voy a crear acá mi función. Esto también es sintaxis del lenguaje M, sino que lo hago para que ustedes conozcan y vean lo importante y lo potente que es esta herramienta. Let, una variable subtotal, que es el nombre de mi función, va a aceptar dos parámetros y lo único que va a realizar es una multiplicación y me va a mostrar un subtotal. Una vez, por ejemplo, que he creado, he programado, le he dado la lógica en base a las sentencias, yo le digo listo y automáticamente él me crea una función. Voy a cambiarlo de nombre para que sea mi subtotal, voy a poner, mi subtotal. Ese es el nombre que quiero dar a mi función. Recuerden, acá cambiamos los nombres. Entonces, por ejemplo, ya tenemos los parámetros. Esa es una función que acepta parámetros. Ya, pero ¿cómo lo puedo usar? Yo lo puedo usar de manera independiente, sí. Por ejemplo, si yo envío un parámetro 10, por ejemplo, el precio 10 y la cantidad 40, por ejemplo, y yo le digo invocar, él me arroja y me muestra como un resultado. Esa es una función, ¿no? Es una función libre que hemos creado. Él me invoca un resultado, yo este resultado puedo guardarlo si deseo en una tabla y se crea una tablita. En este caso, como es una función muy sencilla que me arroja solo un valor, no es tan práctico, ¿no? Pero quiero que vean esto, por ejemplo. Yo voy a eliminar esto porque yo las funciones puedo insertarlas dentro de una columna, por ejemplo. Y acá viene lo útil de las funciones. Por ejemplo, quiero invocar una función personalizada. O sea, voy a crear una columna en base a una función. Selecciono y yo le voy a poner, por ejemplo, otro nombre a esta tabla. Y le voy a dar un nombre a una columna que voy a agregar a esta tabla, a la tabla que tengo seleccionada, que es orden detalles. Por ejemplo, selecciono y le voy a poner subtotal 2 para 2 porque creo que ya tengo un subtotal, ¿no? Le voy a poner subtotal 2 y observen que acá él me detecta una función. Él me está detectando, por ejemplo, que hay una función y que yo puedo usarla. Selecciono la función y él detecta que esa función tiene dos parámetros, el precio y la cantidad. Yo, por ejemplo, puedo enviarlo los valores de esta tabla. Por ejemplo, yo quiero que en el precio los tome el precio de compra. Y en cantidad me dice, te doy dos opciones, me dice, tú puedes ingresar el valor o puedes tomarlo de una columna. Yo quiero tomarlo de una columna. Yo podría ingresarlo también, sí, directamente, pero en este caso no lo voy a hacer así. Despliego este icono y le digo que lo tome de la columna. Y en este caso quiero que sea la cantidad recibida. ¿Se dan cuenta? Estos son los parámetros y le doy a aceptar. Y observen que me ha creado una columna en base a una función que yo he creado. Pero recuerden, para poder crear esta función, necesitamos conocer un poquito de lenguaje M. Entonces, por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, lo potente que es el lenguaje M, ¿no? Este es un ejemplo sencillo de la forma en que podemos agregar columnas, ¿no? Podemos agregar columnas en base a personalizadas, en donde nosotros mismos, en base a nuestros campos, podemos definir operaciones, ¿no? Y también en base a una función, porque este es en base a una función.
Entonces, ahí vemos un poco la utilidad de esto, ¿no? Nos hacen una consulta. Dice, ¿se puede crear tablas pivot y tablas dinámicas? A ver, profesor dice, en Power BI se pueden crear tablas dinámicas. No. Power BI te permite crear visualizaciones y en base a columnas y orígenes de datos, pero no te da tanta libertad como, por ejemplo, Excel. En Excel sí tiene las opciones de las famosas tablas dinámicas, ¿no? En este caso no, porque Power BI está orientado a lo que es las visualizaciones en sí, ¿no? Vamos a ver en la siguiente sesión cuando creemos estas visualizaciones, lo potente que es y lo fácil que es crear estas gráficas, ¿no? Con tan solo arrastrar y jalar. Bueno, entonces ya definimos, por ejemplo, los parámetros, una función muy sencilla, muy práctica, y, y eso, por ejemplo, es alguna de las opciones que tenemos en cuanto a Power Query. Hay muchas más, me gustaría verlas todas, pero no nos alcanza un poco el tiempo. Y una vez, por ejemplo, que nosotros hemos, ya, nos preguntan cuál es la diferencia entre DAX y lenguaje M. DAX son como, así, un ejemplo sencillo, como las funciones en Excel. Por ejemplo, la función suma, la función, si no me equivoco, suma, día, ¿qué más hay? Hay múltiples funciones en Excel, ¿no? Que en algún momento hemos usado. Concatenar, son idénticas a las funciones DAX, pero el lenguaje M sí es un lenguaje, parece como un lenguaje de programación. Power BI, Power Query. Power BI es la herramienta que nos permite generar visualizaciones. Power Query es un complemento que nos permite hacer todas estas transformaciones que hemos visto. No es exclusivo de Power BI, también lo utiliza Excel. Por ejemplo, los que han trabajado en Excel también utilizan Power Query. Entonces, Power Query es una herramienta que nos ayuda a hacer todos estos análisis. Esto es lo básico, nos proporciona muchas más herramientas, ¿no? Más opciones, ¿no? Siempre y cuando nosotros dominemos este lenguaje M y más que todo el lenguaje M para trabajar a nivel de Power Query, ¿no? Funciones DAX lo vamos a ver mucho acá en Power BI Desktop, ahí sí lo vamos a ver. Entonces, Power BI es el programa para hacer visualizaciones, que es gratis, y Power Query es un complemento nada más. Power BI es una colección de herramientas, entre herramientas, sí, sí, es un complemento que nos da múltiples herramientas, sí, sería algo así. Entonces, por ejemplo, ya vimos lo que es referente a Power. Hay muchas opciones más, como repito, Power BI, Power Query es muy potente. Una vez, por ejemplo, que nosotros ya establecimos todo esto, nos vamos a inicio y podemos nosotros aplicar, cerrar y aplicar todos los cambios. Voy a hacer. Y automáticamente empieza a cargar toda la información en Power BI de esto. Acá se está guardando en Power BI de esto, ¿no? Por ejemplo, ya se actualizó. Por ejemplo, si yo despliego acá, ya, por ejemplo, voy a orden y me muestra total, subtotal 2, son las columnas que yo había agregado, ¿no? En Power Query. Y ahora sí, yo ya tengo listo para trabajar. Pero hay otra vista, una vista importante, que es la vista de la vista de datos, ¿no? Del modelo, perdón, en donde nosotros podemos ver las tablas y sus relaciones que tienen entre ellas. Este tema es mucho más corto, como ya nos ganó el tiempo, lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a ver lo que son visualizaciones, ya vamos a empezar a crear los objetos visuales, pero previo a eso, en unos 20 minutos, porque este tema es muy simple, vamos a tocar este tema del modelado, ¿no? Es bueno que sepan las tablas, la cardinalidad que existe entre ellos, cómo Power Query lo detecta automáticamente. Momento, vamos a ver las preguntas. Nos dice Power Query también, sí, también trabaja con fechas. Por ejemplo, es muy potente con fechas. Solo para que vean una opción, por ejemplo, voy a irme a transformar, me va a cargar el editor, voy a seleccionar, por ejemplo, creo que tengo una tabla.
Permítanme ir acá, repito. Libro de Excel. Voy a cargar, por ejemplo, quiero ver si una de estas opciones tiene. Voy a seleccionar, por ejemplo, no, parece que no hay uno con fecha. Bueno, en este caso, en este archivo, creo que no hay fechas, pero sí, nos permite trabajar con fechas, pero también Power BI esto nos permite trabajar con fechas, sobre todo con las funciones DAX. La clase que viene, la sesión 3, vamos a tocar uno de las funciones DAX para que conozcan. Pensaba en realidad tocarlas a este nivel. Yo quería llegar hasta lo que es algunas funciones DAX, pero por el tiempo no nos alcanza, pero en la sesión anterior, en la siguiente sesión vamos a revisar esto, ¿no? A revisar para que ustedes conozcan un poco de las funciones DAX. No vamos a tocar todas las funciones, solo algunas, porque también son bastantes funciones. Y eso tendría que ser por lo menos un curso solo, ¿no? De funciones. Muy bien, entonces esto ha sido referente a la clase de Power Query. Hemos visto lo que nos permite crear, hacer, ¿no? Modificar los datos, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda, si no, terminaríamos con la sesión del día de hoy. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. El día viernes, no se olviden conectarse puntualmente. Estamos dejando en el grupo de WhatsApp también el enlace de asistencia. Gracias, profesor. Por interno conversamos sobre la grabación, por favor. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego.